con un boletín, con un título, con una publicación que habremos de leer. Ahí está Keylor, que fue amable, fue cercano con la gente. Lo primero que dijo de manera muy diplomática y muy certera es un privilegio estar en el equipo en el que se consagró Hugo Sánchez, por ejemplo, entre otras cosas. Vamos a escuchar. No, yo llego a un muy buen momento, estoy muy contento, la verdad que con muchas ganas de empezar, de darlo todo, de ayudar al club, a mis compañeros y ojalá que podamos obtener resultados. Keylor, ¿qué tanto conoces de la historia del club? Uno de los grandes jugadores de Pumas fue Hugo Sánchez, que jugó en el Real Madrid, ¿no? Sí, claro que sí, todos saben de la historia que hizo Hugo a nivel de su carrera. Yo creo que venir siempre a un club así donde han tenido grandes jugadores es una responsabilidad y es un privilegio. Estar cerca de Costa Rica para una eliminatoria. No, yo creo que todo eso suma para bien. Al final son factores que nos ayudan y bueno, estamos contentos de estar aquí. Lo que he hecho siempre, lo que he intentado hacer siempre en toda mi carrera, darlo todo en cada partido, en cada entrenamiento, ayudar a mis compañeros en lo que necesiten y yo creo que no hay por qué cambiar. Mi objetivo es ojalá que podamos ganar títulos, que yo creo que eso es lo importante. Vamos a luchar, vamos a trabajar. Poco a poco irnos adaptando a la institución, a los compañeros, al club y sobre todo darlo todo. Bueno, frases de cajón para un experimentadísimo portero, el mejor en la historia de la CONCACAF, el mejor jugador centroamericano. Aquí están los porteros de Pumas del 20 al 25, ahí los pueden ver, columna de la izquierda, y del 2000 al 2019, pues eran mucho más longevos. El caso de Sergio Bernal, entre otros, ¿verdad?, que destaca. Por supuesto, Jorge Campos. En esa, pues, doble década había mayor capacidad, yo supongo, de encontrar gente, de construirla para no estar dando tantos tumbos. ¿Cuándo te ibas a imaginar, Roberto, que los Pumas de la universidad fueran por un arquero de estas condiciones? Extraordinario, todavía vigente, pero no era para nada la ideología, la política, ni mucho menos. ¿Cómo pensar que Pumas, con el ingeniero Aguilar Álvarez, vamos a traer, por ejemplo, a Celada? No, ni por aquí. Ahí se construía. Sí tuvieron porteros extranjeros, pero la mata daba. Buenas noches. Fui imaginándomelo conforme fui viendo también cómo traicionaron muchos de esos principios, ¿no? Hace mucho los Pumas dejaron de ser ese equipo gran productor de futbolistas, de figuras, gran abastecedor de la selección mexicana. Me parece maravilloso que venga un portero como Keylor Navas a los Pumas y al fútbol mexicano, ¿no? Una figura de ese tamaño, pero no por las circunstancias que esto se produce, ¿no? Por un mal manejo en la planeación del plantel y específicamente de los porteros, después de haberle hecho ese daño indudable a Rodrigo Parra. Creo que es el menos culpable de lo que ha sucedido con él, pero sirvió para demostrar el mal trabajo de previsión de los Pumas a nivel directivo, que no es de ahora, es de varios torneos. A los Pumas les surge regresar a eso, a la formación de mejores futbolistas para no tener que recurrir a grandes figuras ya consagradas como esta. Poco no va a cobrar, Héctor, porque si me dices que los Pumas no le han gastado últimamente, se recuerda mucho lo del Toro, por ejemplo, la venta de Lira, pero lo que pagaron por Salvio, por Del Prete, el sueldo de Dani Alves, Quispe, Funes Mori y así los que se vayan acumulando, si hay lana en Pumas, porque este señor viene por estar cerca de San José, pero por un mejor sueldo que lo que tenía Newell's. Sí, seguramente. Y aparte súmale el 1.900.000 que tuvieron que pagar para la salida de Newell's, más el sueldo de él. Es un portero que además firmó por un año, entonces tienes que dividir esto que costó al Newell's, lo que va a tener de sueldo dividido en 12 meses, porque no es un arquero para el futuro, es un arquero para este viernes. O sea, ya lo necesitan esta semana. Entonces es un arquero que además creo que puso mucho de su voluntad, viajar desde Buenos Aires, luego llegar a México, cambiarse de avión para ir a Guatemala, tener la visa de trabajo, entrar otra vez al país. Se aventó 16 horas de vuelo, entonces trae disposición de jugar de inmediato, lo cual es muy bueno para Pumas, que lo necesita urgentemente. Y yo no sé si fue realmente planeado o no, pero me da la impresión de que Efraín dijo, yo no me la juego con los porteros que tengo. Entonces, sí, voy a hacer que gaste la directiva en un portero que no tiene futuro, tiene más pasado que futuro, pero en este presente me sirve mucho. Entonces yo no voy a arriesgar con lo que tiene. Si el torneo pasado fue arriesgar con lo que tenía, menos, estaba peor la cosa en la portería de Pumas. Entonces yo creo que él forzó un poquito a la directiva para que invirtieran en este portero. Bien dice Héctor, Ciro, a ver si en un año
Pumas con lo que hay, que además se saltaron a un par de porteros, entiendo, fueron por Parra, pero había porteros más grandes que estaban ahí. Sí, el de la sub-23. Que no los utilizaron. 22. A ver si en un año da tiempo para que a la salida de Keylor pues, tengas a alguien de ahí, o si no, buscas otro cañonazo. Sí, vaya, la posición con más longevidad en el fútbol pues es precisamente la de guardameta, y a la vista de sus últimos partidos, Keylor no ha dado muestras de venir a menos. Sí llegó a ser suplente, pero hay que ver de quién fue suplente. De Thibaut Courtois, que lo desplazó del Real Madrid, el mejor portero del mundo, en el Paris Saint-Germain, de alguien como Gianluigi Donnarumma, uno de los 3 o 5 mejores guardametas del mundo. A ese nivel ya no estaba Keylor Navas, pero al nivel de poder parar en la Liga MX no tengo la menor duda que la diferencia va a ser notoria. Y creo que Pumas venía gestionando mal la portería desde que tuvo a Julio González y a Gil Alcalá, y que de un plumazo decidió deshacerse de los dos y quedarse con Alex Padilla, que creo que la verdad es que no estaba ni siquiera bien analizada esa posibilidad. Alex Padilla lo mantuvieron ahí contra viento y marea, cometiendo un montón de errores. Se queda la imagen de que fue certero en la tanda de penales aquella en Juárez, pero la realidad es que la pintura completa ofreció muy pocas garantías. Estaba muy mal atendida la posición de guardameta. Creo que con Keylor eso cambia radicalmente, y creo que le puede dar 2 torneos sólidos a Pumas, y si se arreglan para otros 2 más, no creo que pueda ser impedimento la edad para que pueda seguir jugando a los 39-40. Y no será, señores, que esta es una reacción en cadena, Ricardo, o sea, que tiene que ver... Porque incluso Padilla, Aguirre dijo, el portero del Bilbao lo voy a utilizar, etcétera. No tiene que ver con una sequía, no tiene que ver con que la producción en general de porteros mexicanos es magra. Pero no de porteros, de todo. A mí por eso me cuesta mucho. Pero es que porteros siempre había, Ricardo. Porteros había 3, 4, pues dejó de haber, Javier. Yo sigo creyendo que cuando el futbolista mexicano ha aparecido, a cuentagotas sí, pero ha aparecido en distintos equipos, ha irrumpido y ha salido y se ha ganado espacios y ha jugado en distintos equipos. Ejemplos hay pocos, porque pues hay pocos futbolistas de ese nivel. A mí por eso me cuesta trabajo hacer el juicio tan duro de, es que Pumas dejó de producir. Pues Pumas ha seguido debutando futbolistas, que no sean de la calidad de los 90s o de antes, pues sí, pero no hace mucho jugaba Quintana en la central y era un tipo que prometía y de repente pues se fue. Hoy Benevendo, hoy Rubalcaba, hoy son gente que ha salido de la cantera de Pumas, que los han trabajado y los han puesto a jugar, que no estén dando lo que se tenía que dar. Bueno, tan debuta jóvenes que echó a andar ahora a Parra. No sé si precipitado o no, yo creo que si Parra saltó el proceso de 2 arqueros de sub-20 y sub-23, porque algo le habrán visto en los entrenamientos, pues más o menos estaba. Después falló lo de Parra, bueno, pues falló como puede fallar en un montón, es más evidente que falla el portero porque la vas a sacar del fondo de la portería. Pero ahí estaba también el proyecto de Lara. Pumas, yo no creo que haya dejado de trabajar como lo han intentado, igual que los demás, Yo sigo convencido que la materia prima en México se ha venido reduciendo, producto de un montón de cosas, esas ya las debatimos, Sí, pero los extranjeros. Pero no metas a los demás en la ecuación, o sea, si los Pumas eran, por excelencia, el lugar donde podías generar... Pero empezaron a trabajar otros está muy equipos, bien, y entonces el papá hoy que lleva a su niño dice, no, pues que se vaya a probar a Pachuca. Está muy bien, puede ser... lo llevo a Pumas. Es que es un problema generalizado, estoy de acuerdo, pero háblame de Pumas, o sea, ¿qué pasó ahí con la acumulación de años para que hoy no tengas, ya no me digas 3, 4 como Luis Flores, como Luis García, como Negrete, como Claudio, como Campos, como Hugo Sánchez, que salían a triunfar? Uno, por ejemplo, como Héctor Moreno, en los últimos tiempos, o sea... Pero no salen de Pumas, sí te hablo un poco de los demás porque no salen de Pumas ni de los otros 17. No importa, pero Pumas no se puede consolar con una realidad de otros equipos que en su momento ya era desigual. El América de los 80s a billetazos y los Pumas de los 80s y 70s a construcción de marca. No, obviamente los Pumas han dejado de producirnos, eso es muy obvio. Hace 20 años los Pumas jugaban con 7 mexicanos, a veces los 7 producidos ahí y 3 o 4 grandes futbolistas extranjeros. Con eso acabaron. Roberto. Claro. Pero no podías tener más nadie te obliga a plagar de extranjeros tu plantel, Te permite un límite, pero no tienes que plagarlo con Y los Pumas muchas veces se parecieron mucho a las Chivas, que las Chivas sin extranjero alguno. Y los Pumas a veces tenían 2 nada más, 3, 4 máximo. Se ampliaron las plazas para extranjeros y dejaron de producir futbolistas. El equipo que más alimentaba a la selección, o los 2 equipos que alimentaban fundamentalmente a la selección hace 40, 30 y tal vez hasta hace 20 años, Chivas y Pumas. Ahorita tienes que voltear a ver a Pachuca,
a Santos Laguna, sí, el por Atlas que de supuesto. repente trabajó bien. Nada que ver con el trabajo de Pumas. No, es muy Puede haber fácil. un déficit en el crecimiento de los futbolistas mexicanos en general, pero los mejores mexicanos no los está produciendo Pumas como mucho tiempo los produjo. Estamos a un año del Mundial y díganme qué futbolista de Pumas es candidato a llegar a selección nacional. Ninguno. En condiciones muy particulares, Rubalcaba y Memote llegaron a ser parte de la selección, pero creo que para una lista definitiva están todavía un peldaño por debajo. ¿Pero quién? Rodrigo López, Santiago Trigos, Benevendo, no lo están. Ninguno se sube. Y creo que quien crea que con Keylor se van a resolver todos los males de Pumas está equivocado. Aporta seguridad en una posición muy importante, pero sí creo que la base de mexicanos de los Pumas de la universidad tiene también que elevar su nivel y así por generación espontánea va a ser difícil. Es muy sencillo, tienen que jugar, la palabra tienen es una obligación. No los van a poner porque sean buenos. Van a jugar con Trigos, con el Memote, con Benevendo y con Rubalcaba, y quizá ninguno de esos cuatro en condiciones naturales sería realmente algo que por gusto y por utilidad emplearía Creo que Efraín. Rubalcaba sí, ¿eh? Creo que Rubalcaba sí. Acaba así. Vamos a ver quién Memote llega. También en Vamos las a ver- condiciones en las que está Pumas. Vamos a ver quién pues llega, sí. porque viene competencia para Memote, viene un 9 importante. No sé de dónde, Sí, pero tienes viene que un- meter a los cuatro. Pero que tú tienes Tienes que dices, meter a los jugar cuatro estos, mexicanos. Pero como dice Ciro, el Memote no se va a meter en la lista final y tampoco No, Rubalcaba. no, Los no, otros no. dos ni se diga. No, ni ninguno. se diga. Pero lo mismo le pasa a Chivas. ¿Qué 9 de Chivas va a estar en la selección nacional? No, claro que es, no, claro que es. Por eso, es entonces, similar la crisis de Chivas. Por eso, claro pero que porque Chivas es una crisis ha de- dejado de Yo creo de que es una producir. crisis del fútbol No, mexicano. Pachuca no tiene esa crisis. Pero el problema de Pumas es que mexicanos. ni con los extranjeros y presupuesto ¿Cómo le ha que no? Ni el atinado. Santos, ¿no? Ricardo, el problema es De producción. el problema es que Pumas en su estrategia, el América le ha atinado con los extranjeros, Cruz Azul con los extranjeros, Tigres con los extranjeros. Roberto. Pumas con lo que ha invertido no le ha atinado en los últimos 5 años a los extranjeros. No, eso sí. Bueno, y hay pero- dinero. Pero ya son dos debates Ah, aparte. bueno, pues, ya es la cómo estás planeación. invirtiendo los recursos, muchos, Exacto. pocos, regulares que tengas para ir a comprar afuera. O sea, y qué está pasando ni con la cantera, formación. ni destinar los Yo recursos adecuadamente para los Creo que extranjeros. Pachuca produce, podríamos sí decir más. que produce más, pero en estos niveles que Mucho citaba más. Javier, tampoco, ¿eh? No, bueno, ¿qué niveles? No hay Pero- ni Luis Flores, ni Luis García, No, pero de ni Pumas, Jorge Campos. dime ni- de Pumas en ni- los ni nada últimos. de eso. De Pumas en los últimos 20 años, ¿quién se parece, por ejemplo, a Héctor Herrera, Kevin Álvarez? Héctor Moreno. eh, Héctor Moreno es un buen Irving- producto. Irving Lozano. Héctor Moreno es un buen producto. Eric es Sánchez, el estandarte de la Eric Sánchez. Es el, no, no, De no. salida te menciono Pero 5 porque 6 tiene que ver con esto que contra también ninguno decíamos. de Pumas. Porque cuando hace esos mismos 20 o 30 años, nadie dudaba que la mejor escuelita para ir a meter a tu hijo, pues era Pumas. Claro, y dejas de serlo y dejan de enviarte Entonces, gente. porque Claro. empiezan también a trabajar los demás, ¿no? Pero- Y pero- crecieron un Pero montón, porque otros. Pumas también deja de hacer lo suyo. O sea, no puedes decir, como hay más oferta, entonces yo termino por Pues se reconocer distribuye que sin ya más, no ¿no? tengo la capacidad. No, porque de todas maneras tendrías que defender a probabilidad estadística 1, 2, 3 por año, por cada 2 años. Y no, la realidad es que los jugadores que surgen de la cantera de Pumas lo hacen simplemente pues porque hay que utilizarlos, pero no van a ningún lado. No, o sea, yo creo que ha habido proyectos de futbolistas, Cabrera, Cortés, vuelvo a citar el ejemplo de Quintana. Ha habido jugadores que parecía que iban, y que después, como le pasa a muchos en otros equipos, no terminan de darlo, porque no sería solo Pumas. Habría que hablar otra vez de Chivas, habría que hablar de futbolistas de América que prometían como el More, como el Torito Silva. O sea, Pumas sigue sacando a cuentagotas, sí, porque la materia prima es reducida, pero han salido esos futbolistas. Yo creo que habría que saber cómo está la parte de formación de futbolistas, que a la vista sí. de lo que han producido no está tan bien como en épocas anteriores, pero tampoco está muy lejano el momento en que con Lilini en los controles y con un plantel a todas luces modesto, se llegó hasta A la una final. final de CONCACAF, se llegó a disputar también hasta instancias avanzadas un título, pero creo que no hubo continuidad. También hubo algunos tumbos en ese sentido, han cambiado de técnico recientemente en varias ocasiones. Y vuelvo a lo mismo, si creen que con Keylor se van a solucionar todos los males, este equipo tiene que evolucionar también hacia lo colectivo, porque lo que se ha visto en los últimos 180 minutos ha sido realmente... Pero va a bajo. mejorar, Ciro, va a mejorar. Claro, pues, La tiene que ir presentación mejorando. de Angulo muy buena. ¿eh? Angulo, Por supuesto. Buenísima. Vite Bueno, va a Vite es funcionar. titular en la selección Sí. de Ecuador al lado de Sí. Caicedo, o sea, ahí hay Va a ser una calidad. historia distinta, pero yo lo que le digo, Ricardo, incluso Héctor, los compradores compulsivos, incluso esos, ahí está Huescas en Europa por Cruz Azul. Allá va Montes a Europa, allá va Edson a Europa, o sea, incluso los que acaparan, ahí están buscando por Marcel Ruiz, que no es creación de Toluca, que viene de Querétaro. no voltean O a sea, ver a Pumas. incluso surge uno que otro por ahí, o un par de los equipos compradores de los ricos, que aún
con una política distinta, logran sacar gente. Sí, el mejor producto de la cantera que ha sacado Pumas es Jesús Gallardo, que está en Monterrey, Obviamente, sí. Toluca. Es el mejor producto que ha salido ahora de la Lira, cantera. ¿no? Lira. Y salió muy pronto de Pumas, o sea, fue vendido muy rápido, pero creció de manera espectacular. vendido. Lo hace muy bien en titular de selección en los últimos 2 mundiales. O sea, es un chico que realmente representa a la cantera, ¿no? A lo que era tradicionalmente la cantera de Pumas. Pero mucho más allá de eso no hay. Es que Lira no hay. quizá, ¿no? Lira lo vendieron bien. Es y de Lira ahí- ahí, pero no del nivel de Gallardo todavía, ¿eh? Todavía está No, en no, ese- para Bueno, nada. pero ese proceso. apuntando a Y la elección de interesante. extranjeros ha sido terrible. Ahí es donde ahí está el gran sí. problema, porque Ahí sí. de un torneo a otro que tú retires la mitad de tus extranjeros y probablemente al 60%, si se va a Quispe, es que elegiste mal y mucho tiempo, Sí. porque ya se fue, el único que por voluntad propia, Lisandro Magallán, se fue por voluntad propia. Leo Suárez no se los quiere ir. demás los Pero ahí los está, echaron. dando No, pero lo van a echar. Y van a echar a Quispe también por bajo rendimiento. A Leo todos. Suárez lo tienes que echar para dar de alta a Y Keylor. Claro, se fue claro. Puceto mentando madres y con razón. Pero del- tampoco no funcionó no aquí, funcionó, no dio el nivel. pero las formas en las que al Salvio, final claro, dijeron... era un sí. futbolista que llegaba con mucho currículum igualmente. Claro, que y también- no ahí sí. funcionó. Sí, no, Ergas no. igual, y Funes Mori fue un desastre en Pumas. ahí sí. Fue de Ahí los, está de la los- combinación de 2 carencias evidentes. Una, no producen futbolistas Claro, en la está misma claro. cantidad y calidad que antes. Pero eso sería válido, legítimo, si dicen, ¿sabes qué? Ya me voy a olvidar de la producción y lo que yo quiero Elegí son bien títulos. jugadores, sí, y claro. voy a armar un plantel. No, es que tampoco es eso. le pegan a tampoco- una y a otra. no, pero es que tampoco le apuntan alto en las pretensiones. Sí, no. ¿Cuándo han visto ustedes en los últimos 15 años a unos Pumas que digan se están armando para ser campeones? No. Después sucede lo que sucedió con Lilini. pues son 14 muy años, casual. es un título. Pero muy, 14 sí, y casualmente lo de Lilini, muy Por eso. meritorio. Pero ¿a poco veías hoy estos Pumas se están armando y cuídense los demás? Como ahorita dices, ármate lo que quieras. Hay 5 planteles muy por encima del tuyo. Entonces ahí desde las pretensiones iniciales algo tienen que modificar en Y Pumas. Lilini hizo mucho con poco, porque Lilini llegó a final de liga, Sí, muchísimo. la perdió con CONCACAF, León con y Seattle. llegó a final de Muchísimo, CONCACAF, sí, y la perdió con Seattle Sounders, además Sí. perdió feo esa final. Bueno, pero eso fue Lilini. Y luego Mohamed lo hizo semifinalista también, ¿eh? El Mohamed Hasta ahí quedó, post Rafa hasta ahí Pero Puente tuvo quedó. que llegar ese mucha No llegó a la inversión. final. también. Mohamed llegó con Con inversión. estos futbolistas Llegó que con luego inversión. Y hasta donde no pudo, ¿verdad? rindieron, ¿no? Ahí se topa con Después, los que como sí. que tuvieron un Sí. semestre más o menos bueno, pero jugaron semifinales del torneo. con buena inversión. Y puede ser que este chico, Parra, pues venga a ser otra prueba muy evidente de que como forman no es lo más adecuado. Porque podemos decir 17 años, pues sí, es muy pronto, pero tampoco para faltarle tantos fundamentos, porque al final hay cosas que son básicos en Pero- su desempeño, ¿no? No, pero pero nos si quedamos- precipitas el debut, ahí es Sí, muy y difícil nos quedamos juzgarlo, sin, ¿no? nos quedamos sin ver, él fue campeón con la sub-17, pero nos quedamos sin ver al titular de la sub-23, que era Porque Efraín Miguel dijo, Ángel "Este es Paul mejor". Hernández. Efraín Que algo- dijo, yo "Este es insisto, mejor". Habrá tenido cosas para, o sea, yo no Bueno, creo que Parra aparentemente- jugara con los pies como jugó en Torreón y como jugó el otro día en CU y que saliera a cortar un centro como el que salió a cortar el otro día. Le ganó el nervio, lo rebasó. Hay cosas que no puedes controlar más allá de que tú creas que un futbolista esté o no. Y un esté portero nervioso es terrible.